Vamos a ver, me habla la señora en inglés. Recording in progress. No, digo, les decía que voy a poner a grabar el trimestre pasado con el tema este de la participación. eh, es decir, el año pasado fue todo un año de experiencia y además de comprensión. Sobre todo, no, en realidad sí, el último cuatrimestre del 2020 y el primero del 2021, la verdad que fueron duros, duros humanamente, digo, porque había gente con familiares enfermos, ellos mismos, alumnos enfermos, que, bueno, muchos no se sentían mal, entonces participaban de las clases. La verdad que fue una prueba humana difícil para todos, pero creo que colectivamente, que en grupo, que con solidaridad lo pudimos sortear, pudimos llevar adelante esas situaciones complicadas. Eh, por eso les decía esto de que no tomaba lista, pero ya me había pasado en el último cuatrimestre de 2020 que eh, esto de tener virtualidad también permite que por ahí uno se inscriba en varias materias, y bueno, y había superposición horaria, había gente que quedó fuera de la lista porque estaba anotada en materias que justo algún día coincidían con este horario. Yo sé que es un lío el tema de los horarios, pero bueno, también es lo que yo les decía, ¿no? El tema de estar cursando de esta manera nos obliga a tener, no ser policía, porque no me interesa, no es mi estilo además ser policía, eh, pero sí asegurarnos la comunicación y la participación, ¿sí? Porque más allá de lo que eh, ustedes después escriban en los parciales, que también tiene todos sus riesgos, sus cosas, a mí la verdad que me interesa que se lleven algo de la materia. A algunos no les interesa, por ahí me cuesta a veces que tomen interés por la materia, trato de poner todo mi esfuerzo en eso, pero bueno, si no sería como dar la materia libre, ¿no? O sea, es como directamente uno supone que el estudiante o la estudiante escucha o ve las clases después en otro horario, y entonces después toma parciales y es lo mismo que una mesa libre. Así que bueno, siempre quise tratar de ver la manera de poder estar comunicada con ustedes, y por eso el año pasado, después de estas experiencias, al iniciar este año decidí no grabar las clases. Están grabadas igual en el Facebook, eso se los había comentado la otra vez, y ya lo saben, hay clases de los cuatrimestres anteriores en el Facebook. Así que el Facebook la verdad que es un reservorio. El día que me jubile voy a tratar de hacer un libro con todo eso, porque bueno, durante los años que estuvo el Facebook, que yo lo tenía, no sé, lo tengo hace un montón de años, la verdad que fui subiendo mucho material ahí, no usaba las cátedras virtuales, sí usaba el Facebook, y era una herramienta de comunicación buenísima, porque había gente que, bueno, se entusiasmaba y subía materiales, subía no solo materiales, qué sé yo, teóricos, sino noticias, comentarios, se armaban debates interesantes. Así que les recomiendo si quieren. Yo sé que tienen poco tiempo en general por el tema de cursadas, pero bueno, hay bastante material ahí interesante, ¿no? En algún caso puntual, que yo, por ejemplo, algunos modelos de contratos, que algún compañero que estaba, digo compañero porque era un compañero, eh, que estaba en un lugar así de zonas rurales o de áreas rurales, consiguió de los que se están haciendo ahora. No me acuerdo si era de cerca de Tres Arroyos, creo por ahí, y bueno, y es re interesante porque nos acercó modelos de la práctica actual, cotidiana, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno puede encontrar en los libros. Así que esa posibilidad de que, por eso también les pregunto a ustedes de dónde son, para ver si se puede, porque es importantísimo no perder el registro de la realidad, ¿no? Ahí en las pautas estas pedagógicas, algunas pautas que yo les decía que estaba el documento en las cátedras virtuales, todos los años también empezaba hablando de esto, pero bueno, ahora dije, bueno, es que lo lean y después se irán dando cuenta de la propuesta mientras vamos andando la cursada. Eh, Así que bueno, eso, que voy a empezar a grabar y las voy a colgar las clases. Voy a seguir con la modalidad
de colgarlas en el Facebook. Más que nada porque he tenido experiencias, no sé si se podrá en las cátedras virtuales colgar la clase por el peso del video. Capaz que el video está muy pesado y a veces hay problemas con eso. Así que las voy a poner en el Facebook. Cualquier cosa, si alguno tiene problemas para acceder o porque no usa Facebook o por alguna razón, lo vemos, a ver de qué manera se le puede hacer llegar si la necesitan, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos entonces, o continuamos, mejor dicho, con lo que habíamos empezado la clase pasada. ¿Alguna duda les quedó, pregunta respecto de lo que estuvimos charlando? La clase anterior, vimos un poquito, pero bueno, tenía que ver también con la organización del curso. Tuvieron clase con Marisa, ¿no? Ayer jueves. Bueno, bueno, Sí, bárbaro. ¿Y bien? ¿Estuvieron bien? ¿Pudieron entrar medio y eso? difícil, no, fue Ah, medio difícil porque algunos no pudimos entrar, sí, solamente 100 podían entrar. eso, la verdad que eso es complicado. No sé si esta plataforma tiene alguna manera de que sea más gente, la verdad que no sé. O sea, a mí nunca me ha pasado porque, bueno, yo creo que sí, porque he asistido a congresos, a charlas y demás, donde había un montón de personas, así que, no sé, por ahí lo pueden charlar, a ver qué pasa. ¿Las deja grabadas las clases en en el Facebook también, como solía hacer, o No, ahora no están no, grabadas? yo lo que estoy haciendo, profesora, porque por una cuestión práctica yo siempre me grabo los audios de las clases Sí, y las comparto al grupo acá de la ah, comisión. buenísimo. Ese apoyo solidario está bueno. Es importante que entre ustedes sean solidarios. Eso también, desde que empezó la pandemia lo vengo charlando. Y otra cosa que me olvidé en la introducción, que les quería decir, que si alguno tiene algún problema, algo comenté también, pero bueno, y quiere charlarlo en este espacio, también, eso no es pérdida de tiempo, sino que es, no sé, si hay alguien que está enfermo, que tiene una preocupación y lo quiere socializar, a mí me da la sensación de que ahora la cosa no estamos tan encerrados hacia afuera y también hacia adentro como en el año pasado o a principios de este año, ¿no? Como que hay otra, pero realmente se sintió mucho esa necesidad de compartir a veces al mismo en el espacio que se generaba acá, y bueno, me parece que también ese valor humano lo tenemos que cuidar y lo tenemos que cultivar y tenemos que hacer que crezca, ¿no? Porque gran parte de los problemas que tenemos me parece que pasa por ahí, ¿no? Por el tema de las relaciones humanas, las relaciones sociales, así que los invito y las invito a quien quiera y tenga alguna vez algo para comentar, si está enfermo, si precisa algo, si necesita algo en la vida, también es parte de la materia. Así que no tengan ningún problema ni duden en decirme aquí públicamente o bueno, o en privado, no hay ningún problema. Bueno, dicho eso, parece que le estuviera esquivando hablar de actividad agraria. El otro día habíamos dejado más o menos redondeado en qué consistía esto de la actividad agraria, ¿no? Yo les decía que es importante, eso era lo que me faltaba por ahí completar, conocer el concepto y más que conocer, definir qué es lo que se entiende o uno entiende por actividad agraria. ¿Por qué? Porque hay muchas legislaciones o muchas circunstancias en las que, por ejemplo, la ley de arrendamientos habla de que el objeto del contrato de arrendamiento es la actividad agraria en cualquiera de sus especializaciones. Y tenemos que arreglarnos con eso. ¿Sí? No hay una definición legal en la ley de arrendamientos 13246 de qué es actividad agraria. ¿Sí? Entonces uno, para saber si en una situación determinada, ¿sí? Vienen dos clientes al estudio jurídico de ustedes, o tres o cuatro, los que sean, y les dicen, bueno, quiero hacer un contrato de arrendamiento, bueno, uno tiene que saber si es un contrato de arrendamiento o se rige por la ley de locaciones urbanas, ¿sí? O sea, digamos, marca, digamos, la incumbencia del derecho agrario.
Lo mismo pasa con un montón de, no sé, políticas públicas. Nosotros acá no tenemos tiempo de ver demasiadas, pero es importante no pasar de derecho agrario sin conocer qué es la actividad agraria, porque eso define la aplicación. Yo el otro día les decía que es el denominador común de este colectivo, de este ómnibus, que es el derecho agrario, que tiene de todo un poco, ¿no? O sea, el hilo conductor es la actividad agraria. También tiene esto de que es la que, digamos, torna la aplicación de las normativas de derecho agrario, medio así como la luz prendida, que hace que vengan diferentes normas dispersas en todo el ordenamiento jurídico, y además también tiene otra particularidad que, ligado a esto, es la que determina lo que es la incumbencia del fuero agrario, ¿no? Cuando sabe uno que una causa va a tener que ser ventilada, va a tener que pasar por un juzgado civil y comercial, cuando por un juzgado agrario, que en la provincia de Buenos Aires hay un decreto ley que establece un fuero agrario particular con jueces especializados que nunca se llegaron a designar, nombrar, o sea, nunca se armó todo el fuero en lo que tiene que ver con los órganos, y hoy los encargados, se los dejo ya dicho de antemano, por si después no tenemos mucho tiempo de ver esta cuestión, los que tienen a su cargo las causas agrarias son los jueces de paz, a excepción de los juzgados de paz de lo que sería la zona del conurbano, o algunos partidos, 13 partidos que están en el conurbano, que por la carga de trabajo que tienen esos juzgados de paz, que hacen de todo, ahí intervienen los juzgados civiles y comerciales de las cabeceras departamentales, ¿sí? O sea que no habría, en este sentido, tanta diferencia. No sé, ahí en algún momento acá en la provincia de Buenos Aires los que tenían las causas agrarias eran los jueces laborales, ¿sí? De los tribunales de trabajo, porque en el procedimiento hay una similitud, ¿no? En lo que tiene que ver con la oralidad y con la economía procesal y demás. Eh, con esto de la audiencia, de la vista a las partes, y el principio de tratar de negociar, de que las partes se pongan de acuerdo, ¿no? Porque imagínense una cosecha esperando a ser levantada si hay un conflicto entre las partes, se pudre todo, y eso no tiene sentido desde lo económico ni desde lo tanto individual de las partes como para el país. Así que bueno, eso es fundamental. Seguramente Marisa ya esto lo va a profundizar, pero bueno, yo eso se los quería completar. Por eso es importante rescatar la noción de actividad agraria, tenerla en claro, ¿sí? Hay, como el otro día habíamos empezado a decir, o sea, hay situaciones en las cuales es dudoso si una actividad es agraria o no, pero ahí ustedes van a tener que, o sea, me parece a mí, es mi opinión, de tener buenas herramientas. Por eso les digo de conocer y de tener claro ustedes, no aprenderse de memoria, sino tener claro ustedes qué entienden por actividad agraria para, digamos, no ser abogados así, con los ojos tapados, ¿no? Porque si hay una legislación, una ley, bueno, el caso del contrato de arrendamiento, por algo se dictó, ya vamos a ver, una ley de arrendamientos rurales, ¿sí? Digamos, es un estatuto específico que está vigente, y por no saber qué es actividad agraria, y por no saber que existe la ley de arrendamientos rurales, no aplicarla, ¿sí? O sea, porque se entiende que esa vinculación de las partes va a estar mejor regulada con una ley que es específica que con una ley general, ¿no? En muchos casos a veces puede ser que no, pero bueno, ese es motivo de otro análisis. Y lo que les decía, o quería decirles también, que esto respecto de que no hay ninguna definición, o no hay definición legal, en realidad hay una definición legal, que vamos a verla, espero que lleguemos, en el régimen de trabajo agrario, que el otro día también les comentaba, es la ley 26.727, pero fíjense, yo se las voy a leer para que vean, ¿no? Digamos, es como que es bastante como vaga la definición. Dice: concepto de actividad agraria, a los fines de la presente ley, se entenderá por actividad agraria a toda aquella dirigida a la obtención de frutos o productos primarios, o sea, ahí estamos
en presencia de esto que decíamos, ¿no? O sea, la producción o la obtención de frutos y de productos, o sea, cosechas, animales, serían los frutos y los productos, a través de la realización de tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, avícolas, apícolas u otras semejantes. Esto de u otras semejantes deja abierto, está bien, digamos, que lo deje abierto para alguna otra actividad, pero ahí también deja abierta la posibilidad para pensar en las zonas dudosas, ¿no? O en las actividades que sean dudosas. Siempre que estos no hayan sido, o sea, los frutos y los productos, no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial, en tanto se desarrollen en ámbitos rurales. O sea, destaca esto de el que se ha hecho en ámbitos rurales, que es lo que charlábamos la otra vez, pero agrega esto de que siempre que no hayan sido sometidos a ningún tipo de proceso industrial. Cuando vean con Marisa actividad agraria, acá les hago la salvedad, van a ver que en realidad hay lo que se llaman principios o se llaman relaciones de conexidad, ¿sí? Objetiva y subjetiva con una actividad agraria principal, ¿sí? Por ejemplo, un productor de acá del cinturón frutihortícola, flor y frutihortícola, cultiva y cosecha tomate, o cultiva y cosecha morrones, ¿sí? Y tiene previsto que con lo que comparte, de lo producido, con parte de la producción, en su misma quinta y con ayuda de su familia, tienen una cocina, tienen hecho un curso de manipulación de alimentos, que ahora el Ministerio de Desarrollo Agrario está llevando adelante, de la provincia de Buenos Aires, y lo que hacen es fabricar, eso es fabricación, tomate triturado embotellado, como solemos comprar, o por ejemplo las conservas de morrón. Entonces, en ese caso, si nosotros nos ponemos en lo que dice el artículo 5 de la Ley de Trabajo Agrario, diríamos, bueno, esa actividad que consiste en darle cierta manufactura a los tomates o a los morrones, o sea, a los frutos, no sería actividad agraria a los fines de la ley. Bueno, acá dice a los fines de esta ley, ¿no? Lo deja claro. Pero si uno entiende el proceso productivo total y la actividad agraria de este productor familiar o de esta familia es la principal, es la producción hortícola, y dentro de esa producción hace tomate y hace morrón, hace ajíes, entonces la actividad esta que está haciendo, que sería una actividad de manufactura, Vivanco la llama manufactiva, pero es lo mismo, sería una actividad conexa. Y entonces, esa relación de esta familia productora o del productor con otras personas, o respecto a si puede ser sujeto de políticas públicas o de algún tipo de beneficio o de algún tipo de normativa legal, queda, digamos, amparado por algún tipo de normativa legal, también esa actividad va a quedar comprendida. ¿Me explico? Porque uno sí dice, bueno, si yo compro tomates al productor y yo me pongo a fabricar en mi casa, ahí no estoy haciendo actividad agraria, ¿sí? Pero este productor es como que hay una especie de hilo conductor, de la actividad agraria principal, tiene que ser la principal, y la otra es una actividad conexa, y ahí tiene que darse, para que sea actividad agraria, una conexidad subjetiva y objetiva. Subjetiva porque tiene que ser el mismo sujeto agrario, la misma familia productora, ¿sí? Que lleva a cabo las dos actividades. Y objetiva porque tiene que tratarse del mismo predio, de la misma explotación, digamos, ¿sí? De la misma explotación, porque a veces puede ser que se haga en dos predios distintos. El productor puede arrendar, por ejemplo, en un lugar, y pasadas 3 cuadras arrienda otra parcela en otro lugar, ¿sí? Esa es la diferencia entre predio y explotación. Esto después lo van a ver con Marisa, lo van a ver en extenso, no sé si empezó con esto, no creo, porque ella siempre empieza con otras cosas, así que no se preocupen, si no, me interesaría saber si les queda más o menos claro, ¿sí? Pero después lo van a ver bien con Marisa.
¿Más o menos quedó? ¿O alguien tiene dudas? Sí, profe. Sí, sí, está bien. ¿Está bien? ¿Sí? Es más que nada también a los fines estos que estábamos hablando de si se aplican o no normas específicas, especializadas del derecho agrario, ¿sí? Porque fíjense que si yo tomo en cuenta esto que dice la Ley de Trabajo Agrario, para, por ejemplo, un monotributo social específico, como existió en algún momento para los productores, para la agricultura familiar, bueno, si yo entiendo que lo que está haciendo es, digo, un subsidio, por ejemplo, para poder, no sé, para poder comercializar ese valor agregado, esas conservas que hace la familia en su quinta. O si, por ejemplo, salen normas respecto de, no sé, que se le exigen trámites simplificados de sanidad, porque vieron que el tema de los alimentos bromatológicos es bastante complejo respecto a y los productores a veces no pueden acceder y cumplir con todos los requerimientos, sobre todo burocráticos que se le piden. Así que bueno, si uno entiende que eso no es actividad agraria, a lo mejor comete el error de dejar afuera eso, y por eso la importancia de este concepto. Ya vamos a ver que en la ley de trabajo agrario, esta definición abastece las necesidades de la propia ley porque tiene supuestos específicos de exclusión de determinadas actividades, por ejemplo, actividades administrativas que se dan en un campo, en un predio, una explotación, y tiene otras que sí están específicamente incluidas, pese a no ser actividad agraria con esta característica de intervención en el ciclo biológico de los animales y de las plantas, ¿sí? Así que por eso funciona. Le hago una pregunta, Sí, profesora. sí, Cuando, María. cuando estamos hablando de actividad agraria, se refiere, digamos, se referiría a lo mismo cuando Vivanco habla de la política agropecuaria, o sea, abarca todo, Sí, la no solo actividad, la agrícola, no solo la política agrícola, sino la política agropecuaria. sí, exacto. En realidad, fíjate que acá es una ayudita la definición esta que leímos del artículo 5 de la Ley del Estatuto del Trabajador Agrario. Porque fíjate que menciona tareas pecuarias, agrícolas, forestales, hortícolas, que también son agrarias, ¿no? Y también son agrícolas. En realidad, el cultivo de frutas, de hortalizas, de verduras, es también actividad agrícola. Avícolas, de aves, cría de aves, apícolas, que son las Sí, sí, abejas. no. Vio que yo le preguntaba porque con relación a la política agraria, Vivanco habla solamente de lo que es el manejo de la tierra, digamos, de la transacción que se va a hacer, de cómo se va a trabajar esa tierra, si va a ser arrendado o lo que fuera. Cuando se habla de este otro tema, abarca las dos cosas, tanto de cómo vamos a manejar la tierra y de todo lo que se cultiva o se produce. Exacto, sí, sí. O Esa es sea, la pregunta. en realidad esto de agropecuaria es porque es una característica también de muchas explotaciones, sobre todo no ahora, es una de las cosas que vamos a ver, donde la tendencia es al monocultivo o a una variedad de cultivos, por ejemplo, pero vinculada con los que son más rentables, en el caso nuestro, las oleaginosas, ¿no? O campos o explotaciones donde solamente se hace actividad pecuaria, pero digamos, tradicionalmente, en todo el sentido de la palabra, porque esto ha sido, tiene que ver con el surgimiento de la agricultura, las explotaciones en los lugares en que se permite han sido mixtas, ¿no? Eso tiene toda un sentido, se relaciona con lo que también les quería seguir comentando, todo un sentido de buen manejo y de cuidado del ambiente y buen cuidado de los bienes naturales donde se desarrolla la actividad, ¿sí? Porque, ¿quién conoce, que estuve mirando por ahí, que trabaja cerca de zonas rurales o que está cerca de zonas rurales, qué es esto de la rotación y de la actividad mixta? Sí, sí, yo. En una época se respetaba muchísimo el tema de la rotación para conservar el suelo.
y ahora con todos los aditivos que se le ponen al suelo, por lo general se explotan exclusivamente en soja. Inclusive se hizo matanza de cabezas de animales muy pequeños, o sea, así se redujo el plantel que tiene Argentina de cabezas de ganado, por eso fue el gran aumento de carne en un momento, porque tenían que matar animales, sacarlo de los campos para poder plantar soja. ¿Y qué Y ventaja? básicamente también es la Dale. rotación de cultivo justamente para que en esa rotación que es justamente por la estación del año, la estación climática, y unos aportarán al suelo, no sé, fósforo, nitrato, no sé, nitrógeno, y otros consumirán en el otro ciclo eso que aportó el otro cereal sembrado anteriormente. Se trata de hacer una rotación relativamente estable para mantener la calidad del suelo. Se Exacto. trata. Exacto, sí. Inclusive el mismo rastrojo o lo que queda de la cosecha de un cultivo anterior sirve de, bueno, puede servir como alimento del ganado, que eso también es muy utilizado cuando hay, entonces, ahí es donde es beneficioso el tema este de la explotación mixta, ¿no? O sea, digamos, se cultiva y se tiene ganado en otra parcela, en otro lugar. Entonces, a la campaña siguiente lo que se hace es trasladar al ganado a donde se habían hecho los cultivos, y entonces se aprovecha esto que se llama el rastrojo, lo que queda de la cosecha, cuando se cosechó lo que se había sembrado, y los animales comen de ese rastrojo, comen ese alimento, muy nutritivo además, y en el caso de los cultivos se benefician con el excremento de los animales, que es también un abono natural muy importante. ¿sí? Entonces ese cruzamiento y el hacerlo en ciclos, digamos, sabiendo y conociendo cómo son los suelos en el lugar donde uno está realizando, donde se lleva a cabo la actividad o la explotación, eso es virtuoso, ¿no? Tiene que ver con darle descanso y con permitir la renovación de los nutrientes del suelo, que como ustedes saben está en la capa más superficial, son unos 20 centímetros, y ahí es donde están los nutrientes más ricos que necesitan sobre todo los cultivos para crecer, ¿sí? Entonces, si uno agota esos nutrientes, es muy difícil después poder recuperar la aptitud del suelo para la producción. Si uno agota los nutrientes totalmente porque siembra, 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 y no deja respirar, no deja descansar al suelo, no lo abona con abonos orgánicos, digamos, con biopreparados, con bioinsumos naturales, como de hecho la naturaleza viene haciendo desde que existe el mundo, ¿no? O sea, si no, nos hubiéramos quedado, si la naturaleza no hubiera tenido en cuenta esto, no hubiera habido árboles, no hubiera habido vegetación, no hubiera habido nada donde el hombre hubiera podido copiar ese proceso productivo. Así que eso es importante. Esto les decía que me relaciona con lo que también les quería comentar y abrir un poco el concepto de actividad agraria. Van a ver que en Vivanco les va a dar el concepto, no sé si Marisa esto lo da de esta manera, pero no quería dejar de decirlo, ¿por qué? Porque mucho se habla también ahora de actividad agroambiental, ¿sí? Que si la ven escrita por ahí, a mi entender, no es algo distinto de lo que es actividad agraria, ¿sí? Especifica o expresa, digamos, de manera manifiesta, o en realidad lo que hace es expresar esta preocupación en relación con esto que venimos hablando, ¿no? Porque qué destino se le ha dado al suelo y qué ha pasado con la actividad agraria como actividad humana para proveerse de alimentos, ¿no? O sea, cómo ha derivado en estas cuestiones. Entonces, cuando uno habla de actividad agroambiental, es decir, o sea, sumarle, agregarle o integrar, más que sumar, a lo que es esto de la explotación y lo productivo, el tener en cuenta las cuestiones ambientales, ¿sí? El cuidado, el realizar la actividad, pero cuidando los bienes naturales sobre los que se realiza o se lleva adelante la actividad, ¿sí? El suelo, el agua de los ríos y los cursos de agua cercanos, el agua de las napas de agua, el aire,
que muchas veces es contaminado. Ahora hacemos una breve referencia también a cuándo se dio esto, pero en rigor de verdad, si uno se pone a pensar, el mismo Vivanco lo dice, y el que lo desarrolla tal vez un poquito más específicamente, no les quise dar el texto porque ya les digo, no es mi tema, lo da Marisa, pero bueno, siempre, inclusive hasta un ingeniero agrónomo, ¿no?, sabe que la actividad agraria tiene que desarrollarse respetando determinadas leyes naturales. Una cosa muy básica, por ejemplo, no se puede hacer un cultivo si hay un suelo que no permite, o sea, hoy por hoy con los avances, entre comillas, que se han realizado, esto es bastante flexible. Pero bueno, en una piedra, por ejemplo, en la piedra en sí, uno no podría pensar en un cultivo, salvo de un líquen, de un hongo, no sé, pero en sembrar maíz arriba de una piedra, porque sabe que, bueno, la semilla va a quedar ahí, se va a volar, se va a ir, no tiene sentido. O sea, siempre ha habido leyes naturales que regulan la actividad, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Es decir, la ciencia, sobre todo, voy a tratar de ser breve con esto, porque también es un tema que van a ver con Marisa, ella aborda lo que tiene que ver con la biotecnología, pero ¿qué ha pasado? La ciencia a partir de el Renacimiento y a partir de la construcción de la ciencia moderna, ¿sí?, del camino este de construcción de la ciencia moderna, obviamente que ha tenido como objeto el estudio del suelo, del agua, del aire, y también el estudio de las actividades productivas, ¿sí? Entonces, si la lógica es, bueno, a ver, ¿cómo puedo aumentar la cantidad de alimentos? ¿De qué manera lo puedo hacer? Aumentar la cantidad de alimentos, pero cuidando los bienes naturales, tratando de que no pierdan su esencia, su naturaleza, de que no se agoten, de que estén disponibles para las generaciones futuras. Esto tiene que ver también con una cuestión de sustentabilidad, de ambiente, es una cosa, ¿sí? Y si a mí lo que me importa, si la lógica que tengo es solamente tratar de producir más y más y más y más, es otra cosa, ¿sí? Si el objetivo que yo tengo, estamos hablando de las reglas para la producción, ¿no?, de las leyes para la producción. Si yo el objetivo que tengo es maximizar la renta en el corto plazo, o sea, conseguir mayor productividad, la productividad significa la relación costo-beneficio, ¿no? Con menores costos puedo optimizar, a veces no con menores costos, sino con, por ahí produciendo de una manera distinta, por ejemplo, incorporando agroquímicos o venenos, puedo tener unas cosechas mucho más, un rinde mucho más elevado, cosechas mucho más voluminosas, porque esas semillas son, por ejemplo, resistentes, o como pasa con el trigo que ahora está en discusión, es un trigo que es resistente a la sequía. Imagínense que un trigo que es resistente a la sequía, fíjense cuánto más puede asegurar de rinde en zonas donde hay problemas, y sobre todo con el tema del cambio climático, en zonas donde hay problemas de lluvias, donde hay problemas de riego, ¿sí? Así que, digamos, son dos lógicas distintas. Por eso les digo que esto de la ciencia en sí, y les traje el Renacimiento, porque bueno, es, digamos, un punto de inflexión, el descubrimiento de América también, porque abre a otras historias naturales del mundo, hasta entonces desconocidas, es lo que ha hecho un camino acelerado, y se aceleró muchísimo más, pero aceleración en serio, a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde estaba esta dicotomía, donde estaba este interrogante de que, bueno, había mucha gente que se moría de hambre, o sea, había hambre, hay hambre en el mundo, había hambre en el mundo, y sobre todo después de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, y entonces dijeron, bueno, algo tenemos que hacer, ¿sí? Hubo ahí varias propuestas de soluciones, eso es lo que ven también con Marisa,
pero la que se convirtió en un sentido hegemónico, esto lo vamos a tratar de confrontar también cuando hablemos de la estructura agraria nuestra, argentina, es la utilización de la biotecnología y de ir escalando, digamos, en lo que tiene que ver con la intervención en los organismos de tanto vegetales como animales, sin importar esto que decíamos de los costos, entre comillas, para esta lógica ambiental, ¿sí? O sea, es ver todo como una externalidad, ver como algo que está fuera y no preocuparme, es como meterle para adelante con el auto y no preocuparme por esas cuestiones. Y cuando voy con el auto me estoy llevando puesto variedades de vegetales, me estoy llevando puestas a las abejas, por ejemplo, que en muchas zonas, en muchos lugares, no, no sobreviven, porque los venenos que se le ponen a los cultivos no solamente tienen que ver con el agua, sino que tienen que ver con que están presentes en las flores que las abejas usan para la polinización. Entonces van a buscar el polen y se envenenan con ese polen y ha habido mortandad de abejas. Hay zonas donde directamente ya no se puede tener abejas, la apicultura, que siempre fue bastante accesoria a algunas actividades agrarias, no se puede llevar adelante, porque los venenos matan a cualquier abeja que se quiera acercar a polinizar en un lugar. Entonces, esto está vinculado con un fenómeno que se llamó la Revolución Verde, ya lo van a ver ustedes también con Marisa, es un tema que ella da, la Revolución Verde nació como, por eso les digo la dicotomía, si hablo mal y hablo en lenguaje coloquial, nació con el verso de que iba a servir para que se cultivara más, para que la productividad fuera mayor, y para que de esa manera se pudiera mitigar el hambre en distintos lugares del planeta. Después de, ¿cuánto pasó ya? 50, 70 años, ¿no? Sí, después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos 70 años, de los que hablan mucho siempre, pero bueno, esto tiene que ver con la Revolución Verde, y que realmente sigue habiendo hambre, me parece que hay más hambre, cada vez más hambre. Entonces, el resultado es que hay empresas multinacionales que han patentado los venenos, llamados agroquímicos, han patentado los fertilizantes, también llamados venenos, pero bueno, que fertilizan con químicos, las semillas genéticamente modificadas, que tienen, esto es meterse en los organismos vivos, andar toqueteando el ADN y hacer experimentos para que con ese resultado pueda obtener, no sé, semillas que aseguren un rinde mucho más amplio. Si antes cosechaban un porcentaje de un 80%, con tal semilla tengo un 92%, ¿sí? Y todo esto es para aumentar la productividad, pero sin mirar los costos ambientales. Entonces, todas estas alertas que se han prendido, sobre todo a lo largo, sobre todo en estos últimos años, es como que nos presentan en este aspecto también, al igual que en otros, como dos modelos dicotómicos de producción, ¿sí? O sea, como dos modelos enfrentados, diferentes, diversos. Uno es la forma de producir de antes, ¿sí? Que para muchos, por este sentido común hegemónico que yo les digo, es un atraso. ¿Sí? Es común que un productor diga, y no, mira, está rotando y tiene vacas, y en vez de hacer todo soja, desaprovecha ese campo y tiene las vacas, que sabes que el precio no es bueno, que además el precio de la soja, el girasol y el maíz está en dólares, sube en este momento, por ejemplo, está en subida el precio de esos cereales, con eso cobran dólares. La carne, en cambio, a veces tiene problemas de la exportación, también estamos ahora pasando por un periodo así, similar, y además hay que ir a venderla al mercado, y ahí te pagan en pesos, no te pagan en dólares. Entonces, esa decisión de continuar con una actividad de la manera que se venía haciendo, en pos solamente de la rentabilidad de esa persona en particular, obviamente que también hay rentabilidad
para el fisco y para el Estado si se cobran retenciones, por ejemplo, a las exportaciones. Por eso tanta discusión respecto de las retenciones. Pero, en definitiva, esa persona es atrasada, está catalogada, y esto tiene mucho que ver, uno además hasta lo entiende, porque bueno, hay también una pulsión, si uno está dedicado a algo, si le dicen, bueno, con esto vas a ganar más plata, ¿quién no accede a esos mecanismos? Pero en cuanto se empiezan a ver los efectos nocivos que tiene, tanto en la naturaleza como en la naturaleza humana, o sea, en la naturaleza extrahumana como en la humana, que seríamos nosotros y nuestros vecinos, compañeros, amigos, lo que sea, bueno, es un poco de necio seguir haciendo como que eso no pasara, ¿sí? Como que no hay efectos adversos. Y está probado incluso los efectos adversos que tienen estos venenos, estos agrotóxicos, en la salud de las personas, ¿sí? Entonces, por eso les digo que que son dos modelos dicotómicos de producción, y uno de esos caminos que trata de enfrentar a este modelo depredador de la salud humana y de la salud extrahumana, de la salud de la naturaleza, uno de los caminos es, por ejemplo, la agroecología, ¿sí? En la agroecología, que ustedes habrán escuchado hablar, se trata de sacarse de la cabeza este sentido común hegemónico, o sea, esto de que es lo mejor, y siendo conscientes de estos peligros que trae para nosotros, para los hijos, los nietos, los bisnietos, para la naturaleza en general, que somos todos convivientes. Eso es otra cosa que la ciencia, desde el descubrimiento de América para acá, viene construyendo, que es esto de que, bueno, el hombre es el dueño y señor de la naturaleza, y entonces hace con la naturaleza lo que quiere, ¿no? Eso está llegando a sus límites. Fíjense bueno, la pandemia es el mejor ejemplo, ¿sí? La pandemia, yo creo que si no nos sacudimos ahora, la ciudad de Nueva York ahora, por ejemplo, está inundada, subtes, sótanos de edificios, un montón. Eso no era normal hasta hace unos años, ¿sí? Y no es algo que pasa como un terremoto por ahí, no es una casualidad, es una causalidad de el cambio climático, ¿sí? Eso ya se está viviendo, inclusive los países centrales y todos decimos que nos ocupamos de ese tema, pero bueno, en vez de ocuparse, de preocuparse, y si te ocupás, lo que hay que hacer es dejar de hacer lo que estamos haciendo para que se esté calentando el planeta, para que se adelgace la capa de ozono y que entren rayos ultravioletas que antes nos afectaban. Pero fíjense que venimos hablando de esto hace un montón de tiempo, ya lo vamos a ver, después el protocolo de Kioto, que es de los años 90, y seguimos como si nada, ¿no? O sea, seguimos produciendo, hubo algunas cosas, pero de todas maneras, el tema está en la forma de producir que tenemos, en la forma en que decidimos relacionarnos con la naturaleza para producir lo que precisamos para la vida, ¿sí? En realidad, me parece que estamos como sobresaturados de cosas que precisamos para la vida, ¿no? O sea, nos presentan y nos quieren vender necesidades de cosas que sí o sí son necesarias para la vida, y a lo mejor habría que replantearse si toda esa oferta de productos que tenemos realmente son necesarias para la vida. La pandemia también ha sido un ejemplo de eso, ¿no? Nos ha mostrado por ahí hasta dónde hay necesidades que son creadas. Y además de eso también, de cómo nos relacionamos con la naturaleza, en el sentido de si no tenemos en cuenta estas cuestiones, ¿sí? Para esto es fundamental, no sé si el otro día lo dijimos, porque como estoy dando clase en otra cosa, por ahí a veces me confundo, ya estoy vieja, de las cosas que dije en un lugar o en otro. Pero, digamos, también lo que me parece que nos tiene que hacer pensar cuál es el motivo, por qué pasa esto. Y bueno, muchos autores, muchos científicos también están explicando y están diciendo que estamos ante una crisis civilizatoria, ¿sí? Capaz que si les decía esto hace 3 años, donde se han ido, y este verso pero hoy por hoy yo creo que tenemos más cosas como para que nos suenan en la cabeza, como decir, esto puede ser.
una crisis civilizatoria por esta forma de relacionarnos con la naturaleza que nos está llevando a una autodestrucción, ¿sí? Si todo sigue así, no sé en qué tiempo. Fíjense que incluso hay pronósticos respecto del calentamiento del Sol, bueno, de cuántos grados aumenta por año el calor en la Tierra. O sea, ya hay, lo que pasa es que esas voces científicas están invisibilizadas, ¿sí? O dicen, bueno, no hay suficiente evidencia científica. El otro día un candidato a diputado por la ciudad de Buenos Aires le preguntaron precisamente qué pensaba del calentamiento global y acorde con sus ideas dijo, no hay suficiente evidencia científica. Eso es cuando también lo van a ver, le habría que haberle dicho, si el periodista le repregunta, habría que haberle dicho, bueno, pero usted sabe que hay dos principios para enfrentar esto. Uno es el principio, digamos, el principio que deja ser, ¿sí? Hasta que no se pruebe la circunstancia nociva o el efecto nocivo, y hay otro principio que se llama precautorio, que es el que está en nuestra Constitución, que dice que, bueno, pará, hasta que no pruebe que no hace daño, no dejo hacer, ¿sí? O sea, hasta que yo no esté seguro de que esto no hace daño, con la seguridad que me permite la ciencia, eso también es falible, y puede ser que cosas que ahora nos parece que no hacen daño, dentro de 10 años, 15, 50, se descubra que sí son dañinas y son dañosas. Sí, y Entonces, también como hicieron en su momento con esa evidencia científica o famosa evidencia científica que ellos, perdona, de cuando hicieron con el tema del plomo en los combustibles, en su claro, momento. Esa es una evidencia científica que pagaron, se tomó como aceptada, incluso los medios, y se dio conocida, y luego, años después, el plomo en los combustibles era catastrófico. claro, sí, sí. Sí, pero fíjense que inclusive en la televisión, por eso digo el sentido común hegemónico, esto es en términos gramscianos, si alguien estudió Gramsci, le va a dar así como el encaje a lo que significa, ¿no? Es cuando un montón de actores de la sociedad civil y el Estado o el gobierno es como que le meten fichas para que eso sea, es una especie así de la normalización también, ¿no? De que eso es lo mejor. Entonces convencen a todo el mundo de que eso es lo mejor, ¿por qué? Porque tienen un interés para que eso siga de esa manera y no cambie, no se transforme. Y por eso les digo que acá el interés está claro y está puesto en la maximización de la renta en el menor tiempo posible. O sea, tener mayores ganancias en el menor tiempo posible. Y esto de la maximización de la renta en el corto plazo, que también lo podemos llamar como un modelo de acumulación y acumulación y recontraacumulación de ese dinero y del capital en general, es propio de las lógicas del capitalismo, ¿sí? Por eso yo me iba al descubrimiento de América, descubrimiento entre comillas, ¿no? O sea, lo que fue que la occidentalidad llegara al continente americano, la occidentalidad como cultura, y cultura colonizante, llegar al continente americano, porque a partir de ese momento es donde también muchos autores lo sostienen así, Jason Moore, sociólogos, antropólogos, eh, sostiene que ahí tiene sus orígenes precisamente el capitalismo, ¿no? Con esta apropiación de la naturaleza por parte de quien tiene el capital, ¿sí? Por parte del capital. Y esta apropiación sin reconocer fronteras, con una expansión de fronteras constantes, ¿sí? Expansión de fronteras de todo tipo, de fronteras espaciales, o sea, fronteras geográficas, ir avanzando sobre los territorios, y en ese avanzar sobre los territorios, como una topadora, me llevo puestos cultivos que había en esos territorios, pero que si no me sirven, porque son poco rentables, no los uso, ¿sí? Entonces directamente desaparecen las semillas, las prohíbo, no las permito. También arrasa con culturas, con formas de producir que había en esos territorios, ¿sí? Con territorios y cuerpos, con territorios y personas. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros pueblos originarios? ¿Sí? O sea, cuando se
conquistó otra vez al descubrimiento, la conquista de América, la conquista del desierto. En realidad lo que se hizo fue avasallar esos territorios y esas culturas existentes en esos territorios, ¿sí? Representadas por personas que también fueron aniquiladas, muertas, y además muchas de ellas también fueron esclavas. Esto digo porque uno se acostumbra a que eso es normal, ¿no? Y a que, bueno, la barbarie esta, acá dices la imposibilidad del discurso, claro. ¿Querés contar, María, de qué se trata? La imposición del discurso, no la imposibilidad. Me parece que estás sin el micrófono. Como estaba escribiendo desde el Ahora sí. teléfono, no podía activar el micrófono. No, claro, es cuando la hegemonía política instaura un discurso en la sociedad para poder lograr sus fines, en términos de Foucault, lo que estaba hablando. Sí, sí. Y por eso les digo, digamos, y en esto quiero ser clara para dónde voy, ¿no? Esto que yo estoy comentando, que estoy diciendo, es evidenciable con datos de la realidad, si uno busca, o sea, es evidenciable con datos empíricos. Hay montones de personas que lo han hecho, que hay, digamos, construido evidencia empírica sobre todo esto, y también es objeto de planteos teóricos de muchos autores, de distintas disciplinas, gente pensante que se ha puesto a pensar desde diferentes lugares. Y más allá de que se emparenta también con, por ejemplo, muchas palabras suenan, mencionamos a Foucault, a Gramsci, suenan al socialismo, al marxismo, no al comunismo. Yo el otro día por eso les dije, no comunismo, que es otra cosa, es una materialización de esas ideas en un ambiente determinado. Y a veces uno dice, bueno, no, esto no porque es marxismo. Ya, eso también está bastante en el sentido común hegemónico, ¿no? Y esa prohibición de abrir una cajita de Pandora y de poder pensar desde otros lugares, también es parte del sentido común hegemónico. Entonces uno a lo mejor... Sí. Claro, porque desacomoda los intereses. Exacto. Entonces, yo nos permito en este espacio por ahí traer estas reflexiones. ¿Por qué? Porque si nosotros somos un grupo de personas que supuestamente nos interesa el derecho, que vamos a ser el día de mañana legisladores, vamos a ocupar lugares de posición política, vamos a ser docentes, lo que se puedan imaginar como el rol del abogado en la sociedad. En eso tenemos mucha versatilidad. Nosotros conocemos realmente cuáles son las reglas de juego, conocemos estas reglas de juego, somos conscientes de que vivimos en una sociedad occidental capitalista que tiene unos valores determinados y sabemos cuáles son esos valores, esto que decíamos de que se crean necesidades para venderme un producto, ¿sí? Entonces, un teléfono que antes me duraba, no sé, un termotanque que compré hace un tiempito, que antes me duraba 20 años, o no sé, 10 años, ahora me dura 5, porque se me oxidó desde el lado de adentro, ¿sí? Entonces, es una falla. Bueno, o sea que hay millones de fallas, ¿para qué? Para obligar a las personas a después volver a comprar otro termotanque. O directamente sacan otra versión, otro modelo nuevo que tiene una pata, un punto, una pluma, pasa con los celulares, por ejemplo. Siempre se crea la necesidad de tener el celular más nuevo. Y esto tiene que ver con las lógicas de valor, precisamente del capitalismo, ¿sí? Donde lo que prevalece siempre es el valor de cambio. Yo el otro día creo que les decía que en el Código Civil nuestro solo es cosa o bien todo aquello que tenga un valor pecuniario. Eso está dicho en el Código Civil nuestro. ¿Sí? Para que sea una cosa o un bien, tiene que tener un valor pecuniario. Esto es una regla fundante del capitalismo, que está presente desde el Código Civil de Vélez, 1869, 1871, y desde antes también. ¿Sí? Por eso vuelvo al descubrimiento de América, entre comillas, lo de descubrimiento. Entonces, me parece que es importante que
tratemos de entender el capitalismo. Si nosotros, vuelvo a decir, somos abogados y abogadas que vamos a tratar de resolver conflictos, nuestro norte tendría que ser tratar de resolver inequidades, tanto en un conflicto entre partes, entre dos partes, como a otro nivel, más si ocupamos, como les decía, cargos legislativos o políticos y demás. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer también es entender cuáles son estas reglas del capitalismo. Si después uno está totalmente de acuerdo con eso, si le parece que eso va a llevar a que se puede llegar a un desarrollo equitativo, si quieren sustentable, de todas las naciones del mundo, para que no haya pobreza, para que haya equilibrio. Si uno quiere pensar eso, perfecto. Me parece buenísimo, porque a ver si se consigue de alguna manera que dentro del propio capitalismo se piense cómo llegar a eso con sinceridad. Vuelvo a la sinceridad. Pero tenemos muchos ejemplos de que no es así, ¿sí? Hay quienes piensan, y yo me incluyo, que esas reglas de valor, esa mercantilización de todo, de la vida, de la vida en general, no nos lleva a buen puerto. Y los ejemplos de lo que estábamos charlando tienen mucho que ver con eso, ¿sí? Entonces yo creo que si nosotros vamos a apuntar o vamos a trabajar como abogados en una sociedad que es capitalista, en un Estado que es capitalista, el capitalismo no tiene que ser una mala palabra, sino que tiene que ser un fenómeno a entender y estudiar. Y ahí entonces puedo escuchar, digamos, opiniones dentro del propio capitalismo, pero también puedo saltar un poco la cerca y ver qué piensan personas como el marxismo, o los marxismos en realidad, qué piensan respecto del capitalismo. Y así cualquier otra ideología que pueda ayudarme a entender esas reglas de capital. Todo esto es como el trasfondo, que les prometo que después va a volver en los razonamientos, pero les prometo no hinchar nunca más, con semejante perorata, después me dirán si se entendió o no, pero porque me parece que esto es fundante. Yo el otro día les decía, decir desde el lugar de donde uno habla, y cuando yo les digo actividad agraria o actividad agroambiental, y digo, me parece mejor agroambiental. ¿Por qué? Porque cuando yo digo agroambiental, lo que estoy diciendo o estoy teniendo en cuenta son todas estas consideraciones que hicimos desde que empezamos, ¿sí? Son todas estas consideraciones. Entonces yo, al decir actividad agroambiental, yo les decía que un ingeniero agrónomo, cuando uno hace una actividad, se fija en las leyes naturales. Pues bien, las leyes naturales no son solamente las que me dicen que no puedo poner una semilla arriba de una piedra porque no me sale nada, sino que tienen que ser también esas leyes naturales, entre comillas, no del hombre como que está dominando la naturaleza con el trabajo o con la ciencia, sino que esas leyes naturales tienen que involucrar también a la naturaleza, ¿sí? Y saber que si yo lo que hago es meterle, no sé, qué cantidad de litros de agroquímicos en un suelo, eso cuela en las napas subterráneas, eso se dispersa por la atmósfera, se dispersa por el aire y va a jorobar al vecino o causa mortandad de especies animales. Yo eso también lo tengo que entender como una ley natural, ¿sí? La naturaleza, en algún momento seguro, cuando ha habido circunstancias naturales de este tipo, no sé, por ejemplo, las emisiones volcánicas, ¿sí? Donde se emiten cenizas, se emiten gases, bueno, eso produce mortandad de especies animales y vegetales, pero siempre hay un equilibrio, y de seres humanos, ¿sí? La naturaleza encuentra la resiliencia, se llama, la manera de tratar de volver a un cierto equilibrio. Ahora, no lo encuentra cuando cuando la raza humana hace todo en contra de la naturaleza y sin tener en cuenta esas leyes naturales, ¿sí? Más aún, todavía diciendo, esto es científico, esto hay que hacerlo así porque la ciencia dice que hay que hacer así, esta es la mejor manera de producir, con agroquímico, con una máquina de siembra directa y con fertilizantes, ¿sí? Entonces, cuando hay una evidencia científica, bueno, entonces ahí
Y nuestra civilización ha apuntado a eso, por eso yo les decía el camino de construcción de la ciencia. Y estamos parados en ese lugar con los efectos nocivos a flor de piel, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de política de actividad agraria, si hablamos de agroambiental es porque tenemos en la cabeza todo esto de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, las leyes naturales van a ser las leyes de la naturaleza y no las que el hombre, ¿sí? Descartes decía, pienso, luego existo. O sea que todo lo que existe en la naturaleza es lo que salía de la cabeza de él y de cualquier hombre que se pone a pensar. Y eso es como negar la naturaleza, ¿sí? No ver que hay vida, otra vida, en la naturaleza, ¿sí? Y eso es, en el caso nuestro, por ejemplo, nos lleva a decir que los bienes naturales, los bienes comunes, no son sujetos de derecho, que es lo que prácticamente prevalece en nuestro sistema jurídico. Fíjense hasta dónde llegamos, ¿sí? Fíjense, nosotros no tenemos en el Código Penal, por ejemplo, no tenemos delitos ambientales, entre comillas. Ahora hay una movida, parece ser que se quiere incorporar. Pero nosotros, o sea, se juzga el daño al ambiente en tanto haya una influencia, una repercusión sobre la salud humana, ¿sí? Entonces, siempre pasamos todo por el hombre. Eso se llama, también lo van a ver con Marisa, antropocentrismo, y muchos autores también hablan de que ya no solamente hablamos de antropocentrismo, porque no es un hombre, dos hombres, el de acá, el de allá, hay muchos que obviamente no, sino que es la raza humana en general, por eso hablan de una nueva era geológica que se llamaría antropoceno. Hay muchos también que han avanzado y dicen, bueno, pero en realidad no es el hombre solo, sino que es el hombre con estas lógicas de valor del capitalismo, y por eso le llaman a esta era de crisis civilizatoria capitaloceno, ¿sí? O sea, yo les traigo estas ideas, no les voy a dar lecturas, más lecturas, porque esto es mucho, sí, es mucho sociológico, antropológico, hasta filosófico, si quieren, ontológico, tiene que ver con todos los lógicos, tiene que ver con lo que uno piensa o quiere pensar de la existencia de uno mismo y de la vida en el, ¿qué hora ella? Que no veo ahora. No, y de la vida en el planeta, ¿no? Pero se los traigo porque hay muchas personas, mucha gente que está pensando y tratando de promover estas cosas, ¿sí? Cuando uno ve que hay marchas y reclamos por la ley de humedales, en realidad tiene en la cabeza todas estas cosas, ¿sí? Está diciendo, no podés quemar, como han hecho ahora en Rosario y en las islas del Delta, del Delta del Paraná, a la altura de Santa Fe, no podés quemar los pastos, para que ahí, los pastos no podés, bueno, sí, porque generalmente son la vegetación propia de los humedales. ¿Para qué? Para poder hacer ganadería en esas tierras o para apropiártelas por una especulación inmobiliaria, porque los humedales tienen una función en el ecosistema. Entonces, hay un sí. fallo actual, profesora, de un country que se hizo en Entre Ríos, en la zona del humedal, pero no recuerdo ahora precisamente el pueblo al que pertenece, que por la construcción que hicieron, inundaron todo el pueblo. Así que el fallo de corte dictaminó que tienen un plazo para desarmar todo el country. Es el primero que sale a favor. Sí, tienes razón. Pero fíjense que acá en la provincia de Buenos Aires tenemos en el Tigre un montón de barrios que se construyeron ahí sobre los humedales, ¿sí? Los humedales son como esponjas que lo que hacen es precisamente la pampa nuestra, que es una de las zonas más fértiles del mundo, y eso es cierto, no es golazo, es comprobadamente una de las zonas más fértiles del mundo, va decreciendo, ¿no? Es una planicie que no tiene, no digamos, el agua no cuela, pero naturalmente la sabiduría del territorio y de la naturaleza en el territorio, lo que ha hecho es, primero, una serie
de difusión del agua por diferentes canales, pero después, precisamente, es que esa planicie plana terminaba en las esponjas, que son los humedales, que es suelo poroso, que es, por eso es, no sé, acá tenemos también los bañados de Berizo, de Ensenada, que funcionan como verdaderas esponjas, ¿sí? Y que hacen que no se inunde, y la parte central de la planicie, ¿sí? Ni tampoco mucho más allá. O sea, es un sistema natural. Bueno, al cementar todas esas esponjas, lo que hicimos fue crearle un bloque de cemento, y el agua que viene por la planicie no tiene dónde desagotar, no tiene cómo irse al río de la Plata y cómo irse al mar. Por esa razón es que ha habido inundaciones en la Pampa húmeda, en la provincia de Buenos Aires. Entonces hay que estar haciendo obras de ingeniería que salen un montón de plata para evitar esas inundaciones. Y fíjense que lo que también hemos hecho es que en la zona más alejada de esta pampa húmeda, que se conoce como zona núcleo, a esta zona fértil, digamos, la expansión de la frontera agrícola y el hecho de que se siembre con esta forma de producir, utilizando agroquímicos, agrotóxicos, y sembrando, cosechando, sin dejar descansar la tierra, lo que ha hecho es otro bloque de cemento, pero no ya con cemento, verdaderamente, sino con la tierra que se apelmaza, con la tierra que se hace bloque, debido, eso también está probado científicamente, a la utilización continua de los químicos, de los venenos y de los químicos, y al hecho de no dejar descansar la tierra y no rotarla, ¿sí? El sistema que se utiliza para sembrar estos cultivos, oleaginosas, trigo, soja, maíz, girasol, todo, hoy por hoy, lo que use fertilizante y veneno, es un sistema que se llama de siembra directa, ¿sí? Que lo habrán escuchado nombrar también. Antes, fíjense que había, digamos, distintas fases en la producción, ¿no? Estaba el arado, ya sea con tractor o el arado con animales, que están los famosos discos de arado, que nosotros los usamos para hacer carne al disco, o para hacer algo al disco. Bueno, eso es el disco de una máquina, de una maquinaria agrícola, que lo que hace es precisamente roturar la tierra, la da vuelta para que se airee, la da vuelta para que la tierra recupere los nutrientes que se llevó la cosecha. Después de la cosecha se ara la tierra, inclusive si se le deja el rastrojo también, porque eso es un abono orgánico, un abono natural, urbano, digo biológico. Y con la siembra directa, bueno, después de eso, obviamente viene la siembra, después de la siembra viene o podía hacerse la fertilización adicional, que se puede hacer con otros productos orgánicos, como puede ser la bosta, por ejemplo, de los animales, o la composta, lo que sería tener residuos orgánicos en un proceso de compostaje, donde eso no se pudren los residuos orgánicos, sino que lo que pasa es que se degradan, esa es la palabra, son biodegradables, y con eso transmiten nutrientes al suelo. Después también hay que ir a sacar las malezas, ¿sí? Uno puede optar por, digamos, lo que son biopreparados naturales también, o por ejemplo, alternar cultivos, plantas que asociadas hacen que los bichos no las ataquen, ¿sí? Entonces todas las plantas olorosas, por ejemplo, las plantas que tienen la ruda, la lavanda, muchas aromáticas, si uno las pone al lado de la lechuga que está sembrando, o las flores también de colores, porque atraen a las abejas que ayudan a la polinización, esto de asociar cultivos también hace que pueda espantar a las plagas de una manera natural, y no necesite echarle. Elisa, profe, Sí, perdón, sí, pasa. esto de las plantas trampa, Sí. ¿Querés contar cómo es? ¿Sabés cómo es más o menos? más o menos, no tengo mucha idea, pero sé, por ejemplo, creo que las caléndulas se usan mucho justamente para eso, se ubican en las huertas para que atraigan de alguna manera a todos los insectos y no ataquen los cultivos. Claro, sí. Y
Ya los mareé, pobres. Ahora los dejo hablar un poco. Tenía pensado dejarlos hablar más y Otro encima ejemplo que si hablan bien mucho. no es de ataque a los cultivos, sino de aviso, como en los viñedos se suelen usar plantas más débiles o que sufren primero determinadas enfermedades para identificar si ese viñedo está siendo atacado por alguna plaga, la afectación del frío, en fin. Claro, sí. ¿Alguien más conoce? Tenemos recetas de biopreparados o de formas agroecológicas de producir. Bueno, el otro que se suele usar, que es un derivado por ahí de una forma un poco industrial de producción, que es digamos, el desperdicio de los galpones de pollo de las granjas avícolas, todos los Sí, pisos que se usan para fertilizar de nuevo el suelo, bueno, de las partes productivas. exacto. Lo que se llama guano o las camas de pollo, ¿no? Ahí, Exacto, sí, ahí exacto. hay que tener cuidado, eso también está regulado porque también en la industria avícola también es una fábrica de pollo. ¿Se acuerdan lo que yo el otro día le decía? Fábrica de cerdo, fábrica de pollo. Entonces a los pollos, para que no se mueran, le dan hormonas, por eso cuando compramos un pollo y después uno lo mete al horno y se le achicharra porque está todo lleno de agua adentro. Sí, ese Eh, pollo que en 45 días sí, logran un ciclo y llegan a más de 3 kilos, es increíble. claro. Y también le Y dan cuando, antibióticos sí, para evitar que se contagien. y después, con respecto a lo que decías de la producción intensiva de cerdos, ahí en Saladillo, que es mi zona, hay una granja modelo que están armando. Hay dos, pero una de las más grandes que instalaron un biodigestor, con lo cual con los desperdicios de la granja, además de la carne que producen, bueno, los derivados demás, producen energía eléctrica que venden a la red, y con los desperdicios de la generación de los biodigestores producen fertilizantes Claro, ecológicos. claro. Fíjense que Pero, profesora, hay otra forma, es ¿no? De producir. claro. Sí, Pero, por ejemplo, algo así que no está tan cuidado, porque eso que comenta el compañero me hace pensar que es aprovechar de una forma cuidada. En otras zonas, la cama del pollo va a los cerdos y la cama del cerdo va a al filot, a los cerdos que son criados en corral, o sea, en tipo también filot, sí. va a corral. Por Ujú. eso mucha carne de vaca en un momento tenía como que la gente decía gusto achanchada. Y tiene gusto así a cerdo. Mm. ¿Y saben por qué también? Porque en realidad lo que le dan de comer a los cerdos y a las vacas es lo mismo. O sea, no es lo mismo el cerdo que come desperdicios, basura, que la vaca que comía alfalfa, o que come pastura natural, que yo le doy de comer alimento balanceado a base de maíz, de pellet de soja, a los dos, a la vaca y al cerdo. Por eso les digo, ven que parecen fábricas, porque Sí. optimizo la renta buscando a ver qué alimento me sale más barato para engordar o sea, una relación de costo-beneficio de qué alimento le doy para que engorde más rápido y lo pueda vender, ¿sí? Y así volver a comprar y así volver a tener. Entonces, esa es la lógica, que nosotros nos acostumbramos, es como que ya la vemos pasar, digamos, o no somos conscientes de eso, pero esa es la lógica. Entonces, a esto les invitaba yo a develar un poco esas lógicas, ¿no? No, totalmente. Además, por ejemplo, de una producción tradicional, ¿no? Como se tenían en cuenta antes, que calculaban a veces nuestros abuelos o personas una vaca por hectárea, con lo claro, cual en 10 hectáreas tendrían 10 vacas, y hoy en día en 10 hectáreas ponen un feedlot con que tienen, no sé, 300 animales o 200 animales, depende del ciclo de producción, y además de eso, los subproductos que pueden desarrollar. O sea, tremendo. Y porque todo sí, eso fue producto de incrementar tanta soja, entonces necesitas espacio y modificar la cría de animales. exacto, buscar la manera de que pueda hacer soja, y si a mí no me interesa, ver qué otro, porque alguien come cerdo y alguien come carne de vaca, ¿no? O sea, no comemos soja. Entonces dice, bueno, alguien se va a encargar, alguien va a decir, alguien va, entonces claro, quien quiere producir este cerdo, pero va y tiene que arrinconarse en un lugar, de hecho hemos corrido al ganado de lo que es esta zona núcleo.
Después yo les voy a mostrar, no sé en qué momento, porque ya miren la segunda clase y no llegué ni al segundo tema, bueno, no importa. Pero para mí todas estas cuestiones son esenciales, hablando una palabra que no me gusta mucho porque la esencia de las cosas no sé bien dónde está, pero bueno, son esenciales porque tienen que ver con la mirada que tenemos en la cátedra de lo que es el derecho agrario y la actividad agraria, ¿sí? Me parece, por eso este primer módulo se llama marco conceptual, marco teórico, porque trata de que pensemos estas cuestiones. Ya les digo, alguien puede no estar de acuerdo, de hecho alguien puede argumentar, pero bueno, también es bueno que debatamos, y si alguien tiene ganas de decir algo en contrario o alguna otra cosa, bienvenido sea. Digamos, todo nos sirve como para poder pensar, no se queden solamente con lo que yo les digo. Ojalá pudiéramos hacer un curso en donde todo esto que es sociológico, antropológico, lo pudiéramos desarrollar mucho más. Pero está en la base, ¿no? Y en la base del derecho. Entonces, me parece importante traerlo a las clases, ¿sí? No me acuerdo a qué iba, pero esto que decía que hemos corrido el ganado, precisamente de la zona núcleo, donde en realidad antes se hacía ganadería, entonces para hacer ganadería ahora es en corrales encerrados, o en el caso de los cerdos también, o es en zonas donde el suelo no permite este tipo de cultivos, es un suelo no apto para los cultivos redituables, entre comillas, redituables para quien lo siembra, y por ahora, hasta que no agote el suelo, y bueno, y entonces va a potreros o lugares donde el suelo no se puede cultivar, y entonces suplemento la dieta con algo que no es natural para la vaca, como es el alimento balanceado, ¿sí? Con otra forma de producir, o comprando forraje, que eso también pasa. O sea, comprar forraje podría ser una manera natural, entre comillas, de solucionar el tema, ¿sí? O sea, complementar con el forraje, que son esos rollos que ustedes ven en la ruta, cuando van por las rutas. Pero bueno, lo más rápido obviamente es el alimento balanceado, ¿sí? Yo lo que les decía de la siembra directa, porque estaba describiendo lo que era el proceso, que antes involucraba un montón de tareas o de actividades, bueno, pues no, con una máquina ahora, que es la máquina esta de siembra directa, una misma máquina tiene unas aspas que lo que hace es, con la misma maquinaria, es bien una fábrica, ¿no? Lo que hace es, un dispositivo tira la semilla sin roturar la tierra, o sea, se pasa sin roturar, sin hacer esto de ventilar, de airear, no, nada, eso ya se descartó, porque lleva tiempo y no tiene sentido, entre comillas, sentido como un hegemón. Entonces, se tira la semilla, se le echa el fertilizante y se le echa también el veneno, ¿sí? Todo químico. ¿Y cuánta cantidad se le echa? Se le echa la que necesita, porque eso también está pautado, se vende el paquete tecnológico, de los cuales son dueñas 5 empresas, 6 empresas a nivel mundial. Monsanto, por ejemplo, es una de ellas, de Monsanto Bayer, porque parece que Bayer compró a Monsanto, vaya a saber cómo es la cosa. Y bueno, venden todo, te venden la fábrica de soja. La fábrica de soja es la semilla que pone la maquinaria, el fertilizante y el veneno. Y después, le equivale a la cantidad. No es que le echa, póngale que sirviera para algo, no, porque está prohibido, está probado que contaminan el suelo y contaminan el agua, pero si echara, por ejemplo, 20% más para fertilizar el suelo, bueno, digamos, lo que está haciendo es además fertilizar el suelo. Pero no, porque lo que usan es lo estrictamente necesario para la planta, para poder dar o asegurar un tamaño determinado y un rinde determinado, que es el que asegura. Para eso modificaron genéticamente una semilla. Entonces, ven que funciona como una fábrica, o sea, hecho, porque el fertilizante carísimo, valor dólares, el veneno también, carísimo, valor dólares. Entonces solamente le pongo el fertilizante y el veneno necesario para que me asegure el rinde que dice el fabricante que tiene esa semilla, ¿sí? Entonces es extractivo. Fíjense que termina siendo algo más parecido a la minería que otra cosa, ¿no? Porque estoy
no solamente sacando plantas y usando a la planta es un medio para obtener mi riqueza, pero a su vez también estoy sacando riqueza del suelo, estoy contaminando el agua, estoy sacando agua, en definitiva esa agua que dejo de que sea apta para el consumo humano, ¿sí? Y todo eso para beneficiarme con las cosechas y con los cultivos, ¿no? Se benefician un montón, se beneficia el productor, que a veces recibe poco dinero en realidad, porque si ese productor le vende a un acopiador, el acopio también está concentrado en nuestro país, o sea que no es que el productor exporta directamente, ¿no? Ahí tiene que pagar un peaje, ese peaje son las empresas acopiadoras, también multinacionales, las hay algunas argentinas, pero la mayoría son acá en nuestro país, por ejemplo, en el mundo, son internacionales, que son las que fijan el precio. Acá es donde se toca la bolilla, la unidad temática de comercialización, ¿sí? De granos, de cereales, ¿sí? El precio de estos productos es un precio, se llaman commodities, y es un precio como el petróleo, como el cobre, como el oro, como la plata, es un precio que nosotros no tenemos ninguna incidencia, ni que tengamos más oferta, menos oferta. No, el precio lo fijan estos poderes económicos mundiales, por eso van a ver que siempre estamos pendientes de que la soja vale 500 y pico bueno, Martina, no hay problema, 500, nos vemos el martes, 500 y pico de pesos en dólares, o 600 dólares la tonelada, y dicen en el mercado de Rotterdam, que es en los Países Bajos, en Holanda, o en el mercado de Chicago, Estados Unidos. ¿No hay otros mercados? ¿No hay otros puertos? Sí hay, lo que pasa es que ese es el lugar, así como acá pasa con el mercado de Rosario, volvemos al tema de la hidrovía que charlábamos el otro día, o algún otro mercado, pero básicamente hoy por hoy pasa por ahí, digamos, el tema del precio testigo, son, digamos, en dólares, y bueno, y se benefician toda esta cadena de intermediarios en lo que es la producción, ¿no? Por eso, todo lo que estamos hablando, todo esto que venimos desarrollando, tiene que ver con la estructura agraria actual. Por eso no le estoy pifiando, ni me estoy yendo de tema, ni estoy hablando de cualquier cosa. Por ahí los estoy aburriendo, los recansé con todo lo que estoy diciendo, porque son temas que capaz que no están tan a la luz. Yo creo que sí. Si después de escucharme a mí decir estas cosas, prenden el televisor un ratito, tómense algo primero, ¿no? Porque la televisión está densa, está así como Profesora, muy y el difícil. el precio de los commodities que usted estaba mencionando también influyen sobre el precio de la carne, porque no es solamente la exportación de carne, porque como se alimentan, o sea, los alimentos balanceados se producen con el precio de esos cereales que si no se exportan te lo cobran a precio commodity, es lo que te sube también el precio del alimento de las crías que tenés acá. Exacto, sí. El precio, digamos, el maíz, uno dice la soja, bueno, el pellet de soja también es base de la alimentación animal, de un montón de animales. El alimento balanceado que comen las aves también, tiene de todo, digamos, esto que decíamos de engordar los pollos rapidito, bueno, tiene que ver con eso también. El maíz también, el mejor de los casos tiene maíz, ¿no? Y el tema del maíz, a su vez para nosotros es un alimento el maíz, o sea, lo consumimos como harina, bueno, ni que hablar del trigo, el trigo lo mismo. Entonces, digamos, si todos esos cultivos se exportan y no se llega a abastecer el mercado interno, encarecen los alimentos por dos vías. Uno, porque nos faltan los que son alimentos, como el trigo, el maíz, el girasol, que también se utiliza, pero además también por este efecto indirecto que decía María, de que con eso se alimentan los animales. Entonces, también hace un aumento en el ganado, ¿sí? Ahí podemos reforzar un poquito el problema haciendo que también todos los animales que hay, que ya son menos, por esto que decíamos de la expansión de la frontera agrícola, se redujo el stock de ganado en la Argentina, esto viene de hace muchos años, pero precisamente tiene que ver también con esto de la expansión agrícola. Bueno, ¿qué es lo que pasa si además el ganado que producimos lo queremos exportar todo?
Entonces, hay menos ganado, menos carne en el mercado interno, y bueno, el precio es más caro. Entonces uno dice, bueno, pero digamos, los que venden las oleaginosas, los cereales, los commodities, al acopiador, y el acopiador, y el que exporta, tienen derecho a hacer su negocio y su ganancia. ¿Y cómo no lo van a hacer si el dólar, si la tonelada está a 600, 500, 400? ¿Sí? Y con el tema de las vacas pasa lo mismo. Y bueno, y sí, si hay oportunidad, porque los chinos no alcanzan a producir lo que necesitan para consumir, entonces empezaron a comprar otros cortes de carne que antes no compraban, solamente eran carne con hueso, perdón, sí, carne con hueso y algún otro de vaca conserva, vaca vieja, y ahora ponen el ojo en otras cosas, y bueno, vamos a aprovechar, hay que venderle. Y ahí la pregunta que uno se hace, política, de política agraria, es, ¿y el mercado interno? Y bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, que los argentinos comamos más caro o menos, si no nos alcanza, que comamos menos. Sobre eso están girando las discusiones en torno a precisamente el paro, el lockout, el cese de comercialización que quieren hacer los integrantes de la mesa de enlace, sujetos agrarios, ¿sí? Que ya veremos quiénes son la mesa de enlace, representantes de la sociedad rural, de confederaciones rurales argentinas, no son pequeños productores, no son como el productor de abasto, ¿sí? Es otro tipo de sujeto. Entonces, por eso también, fíjense, toda esta perorata que les estoy dando para empezar, y que lo que hace es más o menos tratar de ver, a ver cómo está el panorama, también me lleva a sacarme otra vez las anteojeras y decir, bueno, entonces, digamos, los sujetos agrarios no son solo la sociedad rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales Argentinas, Monsanto Bayer, pools de siembra, porque si yo digo, bueno, la estructura es el sentido común hegemónico, lo dominante es el agronegocio, es esta forma de producir. Entonces yo tengo que estudiar a ver quiénes son los sujetos, bueno, pero en esto, ¿se está dejando de lado otras formas de producción? ¿Se está dejando gente afuera acá, más allá de los que comemos, ¿no? Pero se está dejando de lado otros productores. O sea, abrir el juego implica también ver que hay personas, hay organizaciones, hay movimientos que están haciendo, diciendo, pidiendo otras cosas, ¿sí? Entonces uno puede pasar por derecho agrario y ver nada más que toda la cadena esta del agronegocio y meterle con eso, ¿no? Ver los contratos, esa es una posibilidad. Bueno, nosotros se las hacemos un poquito más complejas, ¿sí? Porque no es esa, fíjense que volvemos a Descartes, ¿no? Que Descartes decía, pienso, luego existo. Entonces, si Descartes dice, bueno, lo que está bien de la ciencia es esto, que es el sentido común para producir mejor, bueno, veo nada más que eso. Todo lo demás no existe. Tiene que desaparecer, ¿sí? Ojo que hasta el propio marxismo decía que los campesinos iban a desaparecer, ¿sí? Fíjense cómo desde el otro lado también se llega a una conclusión distinta. Muchos marxistas decían que, Kautsky, por ejemplo, que iban a desaparecer los campesinos. ¿Por qué? Porque el sujeto histórico de transformación, de revolución, era el proletariado, era el hombre, y que el capitalismo hace eje de la vida urbana y en las industrias, y en el trabajo, que es el hombre es el que vende su fuerza de trabajo, entonces el sujeto histórico es el proletario, el prototipo del obrero, del trabajador industrial. Entonces, que los campesinos iba a llegar un momento en que iban a desaparecer, ¿sí? Ahora, si desaparecen los campesinos, ¿qué comemos nosotros? Fábricas sí, estamos haciendo realidad el sueño de Kautsky, porque estamos haciendo fábricas de vacas, fábricas de cerdos. Lástima que nos estamos llevando puesta a toda la naturaleza, y a nosotros mismos también, ¿no? Lo digo esto irónicamente, pero es terrible, angustiante y lamentable. Así que les invito a pensar eso. No sé si ya se me tienen que ir, sí, a otra clase. No llegué a dar política agraria, nada. Bueno, pero sí no llegué a dar mi estructura agraria, qué vergüenza. Pero 2 segundos nada más, igual queda grabado para los que se tienen que ir. En todo esto que estuvimos hablando, que estuve yo hablando, pobrecitos, que los torturé, fíjense que
no es que hay solamente sujetos, no es que hay solamente suelo, no es que hay solamente recursos, bienes naturales, es como que hablamos, estaba todo mezclado, ¿sí? Personas, animales, vegetales, la pampa húmeda como una especie de un ecosistema, o como una zona determinada, con determinadas capacidades agroecológicas, hablamos también de delta, de humedales. Bueno, en realidad ese precisamente es bueno, hablamos también de, por ejemplo, un señor que contrata una maquinaria de estas de siembra directa y no compra la maquinaria para hacerlo, porque por ahí piensa que no le es rentable. Entonces, ¿qué es lo que hace? Alquila la maquinaria a otro señor que se dedica a eso, ¿sí? Y como le fue muy bien, lo que hace es arrendar, contrato de arrendamiento, un campo en otro lugar como para poder seguir expandiendo su explotación, ¿sí? Y contrata mano de obra, si es un señor que está en las de la ley, usa este estatuto del trabajador agrario que yo les decía. Si no los contrata en negro y se evita un montón de gastos, ¿no? El trabajo es un costo es un costo más, es en realidad una pérdida, pérdida de ganancia. Bueno, todas estas son relaciones, ¿sí? Entonces, la estructura agraria no son los componentes que se mueven o que giran en torno a la actividad agraria, sino que es precisamente eso que resulta del entramado de relaciones al irse desarrollando la actividad, ¿sí? Relaciones materiales con los bienes, con la tierra, con el agua, y también relaciones formales como las que nosotros construimos desde el derecho, ¿sí? Culturalmente construimos desde el derecho. Entonces, la estructura agraria no es ni los sujetos solos, ni la tierra sola, ni el agua solo, sino que es todo ese enjambre, ese conjunto de relaciones que se van dando o a partir del dinamismo y a partir de la propia actividad agraria, ¿sí? Es como cuando uno ve un edificio, dice, bueno, ¿qué es el edificio? El edificio no son solo las paredes, solo las cañerías, solo las cosas de luz, solo los cimientos. El edificio es la estructura, ¿sí? Bueno, esa es la noción. Todo eso relacionado hacia el edificio. Bueno, la estructura agraria es todo esto junto, actuando, desarrollándose en un tiempo determinado a partir de la actividad agraria. Sí, Lucía, no hay problema, yo ya termino. Y eso se hace sobre una infraestructura, les digo porque estos conceptos seguro los ven rapidito con Marisa, están en Vivanco, sobre una infraestructura, un soporte material, ese es el sentido, que tiene que ver con esto que decimos de la tierra, tiene que ver con los caminos, tiene que ver con los hilos, todo lo que se imaginen de estructura material para poder, o sea, de soporte material para poder llevar a cabo la actividad agraria, ¿sí? ¿Ven por qué les digo que estos conceptos son un poco como para entender? ¿Sí? Por eso son conceptos teóricos. ¿Y por qué? Porque en realidad para definir la política agraria, precisamente, yo tengo que hacer uso de esta noción de estructura, ¿sí? Fíjense que lo vamos a ver en detalle, si tienen tiempito como de leerlo, ya adelantamos igual del cuadro Entender el Presente con estos que charlamos, adelantamos unos casilleros, después lo vamos a profundizar para nuestro caso, el caso de la Argentina. Pero les decía que para hablar de política agraria, cuando uno habla, por ejemplo, de reforma agraria, que es un concepto que seguramente habrán escuchado nombrar, tienen un texto ahí que analiza, por ejemplo, de Teubal, las reformas agrarias en América Latina, bueno, precisamente tiene que ver con la mayor o menor intensidad de los cambios que produzco yo con esas reformas en la estructura agraria, ¿sí? Si toco más o menos relaciones, si esas relaciones que toco son nodales, son vitales, y hay un cambio, un giro de 180 grados que me lleva a determinados resultados en un lapso de tiempo más corto, en el corto o en el mediano plazo, ¿sí? O sea, necesito de estos conceptos para poder entender qué es, en qué consiste la política agraria y los tipos de política agraria, ¿sí? Y para terminar, y en serio con esto terminamos, porque por ahí además alguien ahora entra a la banda esta del Zoom y nos corta todo.
Y para terminar, les decía que también hay algo que me encantaría poder darles, pero no se puede porque no da, pero no quiero dejar de mencionarlo, que este concepto de estructura, en realidad, que por ahí algunos es como que resienten usarla, nos remite o nos lleva a una noción y una palabra que ustedes habrán escuchado, que se utiliza mucho en la geografía crítica y con un sentido determinado, que es la noción de territorio, ¿sí? Hoy por hoy, ustedes fíjense quién escribe o cómo escribe, quién dice lo que dice. Cuando se habla de territorio, no solamente está pensando en lo que es el espacio o el territorio argentino como un espacio geográfico, ¿sí? Como un elemento solamente espacial, ¿sí? El territorio no es solo el suelo, los ríos, es decir, ese paisaje que implica otra cosa, sino que la noción de territorio incluye precisamente todas estas relaciones que se dan, ¿sí? Y que tienen que ver con la ocupación y la apropiación de ese territorio, ¿sí? Son las personas interactuando ahí, la sociedad interactuando en ese lugar, en esa tierra, en ese terruño, para decirlo de otra manera, que modifican, que transforman, ¿sí? El terruño, la naturaleza, modifican todo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como, bueno, no importa, porque si no los voy a marear. Son las modificaciones, las transformaciones que hace la sociedad al habitar un territorio determinado. Y genera relaciones, al igual que la estructura, con la naturaleza, con los bienes, con otras sociedades también, ¿sí? Y a su vez también, agregándole estas reglas de valor de las que hablamos del capitalismo, que se tiende a la maximización de la renta en el corto plazo, a que todo sea considerado valor de cambio, mercancía. Con el juego de esas reglas también se dan determinadas relaciones de poder, ¿sí? Como hay un proceso de acumulación, un proceso de captación de esa riqueza por parte de algunos sujetos, ¿sí? En el liberalismo clásico se dice que, también lo decía Alberti, ¿no? Que la riqueza, la suma de la riqueza de un montón de individuos iba a generar la riqueza del país, ya se los comenté la otra vez, y a su vez también es la teoría del derrame, donde dice que, bueno, que si las personas que tienen el capital, los medios de producción, los hacen trabajar y ganan dinero, ganan plata, eso va a derramar en las sociedades, en los subalternos, también diría Gramsci, ¿sí? En los que no tienen esa suerte o no han tenido ese lugar social. Entonces, si alguien conoce una sociedad en donde esto haya funcionado de esta manera, me encantaría que me lo cuenten en serio. Al menos yo hasta ahora no he conocido ninguna, ¿sí? Si tienen para la clase que viene algún ejemplo o algo, lo compartimos, lo socializamos porque sería interesante. Pero bueno, esas relaciones de poder que se dan son configurativas del territorio. O sea, la zona núcleo, en realidad hoy por hoy, está siendo ocupada, habitada y usada, teniendo en cuenta, ¿sí?, quién tiene más poder para llevar a cabo las actividades de esta manera. Se constituye en el sentido común hegemónico y genera una serie de relaciones de poder, que ha hecho que los ganaderos, por ejemplo, como marcábamos, hayan tenido que irse a buscar otros lugares para criar animales, ¿sí? Y expulsan pequeños productores, y estos tienen que ir a vivir a las ciudades, no tienen trabajo, no tienen vivienda. Es toda una serie de relaciones, de reconfiguraciones que se dan a partir de estas actividades hechas de una determinada manera en los territorios. Por eso cuando digan territorio, así como, el territorio no es algo estático, no es el pedazo de tierra ahí, con las montañas, lo que tiene arriba, no. Es el complejo de esos lugares con la intervención de la sociedad en ese lugar, la antropización, esa era la palabra que les iba a decir antes y no los quería marear, y las relaciones que genera todo ese cambio que produce la sociedad en la naturaleza.
Bueno, les prometo no ser tan divagante en las clases que siguen, porque por ahí, no sé si están, si alguien escuchó hablar de estas cosas, si le suena un conocido o es algo así como de a los que quedaron pobrecitos y pobrecitas pueden decir, No, no entiendo nada, eh, yo, profesora, antes de que corte, quería consultarle, porque falta poco para el primer examen, la fecha de examen que nos Sí, dio. ni me digan, porque no falta Por eso, nada. por eso, ¿cuáles serían los textos sí o sí obligatorios? Porque yo vi que es un montón. Yo Sí, empecé con esos de política, pero por ahí eso no sé si lo toma usted porque es más tema de la titular. Entonces, como por ahí marcarnos, es bien específico los textos que van a y entrar. yo les diría que a la segunda clase es un poco prematuro eso. Déjenme avanzar Bien, un cachito más. Yo sé que esto de tener, bien. después no sé, no quiero cambiar la fecha porque me es un acuerdo con toda la... Sí, sí, sí. Y además, en realidad la fecha es esa y yo les digo, vamos a ver lo que se llegue a ver hasta ahí, ¿sí? Bien. Hasta ahora yo les dije de ver el tema El de cuadro, el cuadro, que en realidad eso, ahí pueden traer lo que sea que ustedes tienen sobre esos temas. Les dejé, vieron el enlace en las cátedras virtuales, eso me olvidé decirle al principio, con algunos audiovisuales y alguna bibliografía también de los últimos periodos, como para que puedan chusmear ahí. Por ahí con el tema audiovisual les refresca un poco es mucho más ameno que, en vez de ver una película de Netflix, van a ver historia argentina a partir está bien contada, está piola, de alguna óptica distinta por ahí. Y, eso, y después política agraria, sí, digamos lo que es política agraria, eh, y yo quiero dar en política, en política política agraria, agraria son esos lo, tres textos que está. el texto de Vivanco, y después hay otro que es el que yo les digo de Teubal, que un poco refiere de todo esto que estoy hablando. O sea, por eso yo les decía que las lecturas estas están todas muy como concatenadas, ¿sí? O sea, no es que Sí. tienen que leer, que cada texto es distinto del otro, son como conocimientos que se van integrando, ¿sí? Y Estas está son, otra de Basualdo. claro, y la de Basualdo del sistema de acumulación habla sobre la lógica del capital, de las cuales es tal vez el único texto donde pude meter ahí algo sobre el tema de la lógica de acumulación. Fíjese que el texto de Bueno, Basualdo se llama Sistema de Acumulación y Sistema Político y Modelo de Acumulación. Política hay dos, agraria. sí, hay dos que son libros en realidad, pero hay dos audiovisuales con relación, o sea, que muestran como más orientado a lo que fue en Latinoamérica, empezando desde Chile y cómo afectó después Latinoamérica, el proceso político-económico que marca Basualdo, que uno es Estado de Shock de, ¿cómo se llama? De Noemí Klein, Noemí Klein, sí. y el otro es el homenaje que le hicieron a Olmos, no recuerdo el nombre, Alejandro Olmos, que es sobre la deuda externa. Sí. Ahí explica todo el proceso, pero espectacular, se entiende re bien. Después, si querés ponerlo en el Facebook, María, si querés subirlo al Facebook, los enlaces como para que lo puedan ver, vamos usando el Facebook y las cátedras como para... Pero bueno, al respecto de los temas, quédense tranquilos que vamos a tratar de abordar hasta donde lleguemos, ¿sí? Por ahí vamos a ir un poquito más rápido después, espero ponerme las pilas para poder ir un poco más rápido, eh, pero bueno, ya les digo, y además en este módulo el tema es tratar de por ahí abrir el juego a estas perspectivas y a estas otras opiniones, para que ustedes piensen, no tienen que estar de acuerdo con lo que yo digo, pero sí lo que me interesa es que tengan estas herramientas al acceso, ¿sí? Que las puedan tener. Si después argumentan, fundamentan en base a una opinión contraria a la mía, un fundamento contrario al mío, eso no va a ser evaluado negativamente, ¿sí? No, por eso les dije en la primera clase, yo no espero que ustedes me repitan lo que yo digo. O sea, mi intención es tratar de pensar juntos y juntas en estas cuestiones que son del derecho agrario, y bueno, ustedes llegarán a sus conclusiones, yo tendré las mías, por ahí ustedes me ayudan a pensar de otra manera, y bueno, eso es lo rico de la construcción colectiva del conocimiento. Ahora, ¿ven por qué les digo que es importante la participación?
yo estoy encerrada con esta computadora acá, necesito estar en un lugar hablando con personas. No, no es tan complicado, pero es mucho más ameno, y siempre hay gente que no quiere participar por ahí en las clases presenciales, pero bueno, por ahí es menos autoritario el uso de la palabra. Acá yo hablo y me engancho y hablo y hablo y hablo, y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, no No, nos... yo pido disculpas, yo pido disculpas porque soy repesada, pero como me encantan los temas, es como que a cada rato intervengo. No, pero la idea es que haya varios pesados, ¿eh? No, no, yo también soy re pesada si me la paso hablando, monopolizo la palabra. Pero bueno, la idea es esa también, que ustedes puedan aportar, porque también eso es un ejercicio de anclar las cosas con lo que uno trae, con lo que uno sabe, ¿sí? Yo por eso siempre digo que saben mucho más de derecho agrario de lo que se imaginan a veces, pues he visto, yo no tengo ni idea, no, por eso la pregunta del principio, ¿qué expectativas tienen? Porque en realidad saben mucho más de lo que a ustedes les parece, por escuchar, por oír, por ver, por comer, ya por el hecho de comer alimentos, ya saben, ¿sí? Ya están dentro del derecho agrario, no se pueden escapar. Bueno, no los torturo más, por ser la segunda clase ya fue, la voy a subir al Facebook y después veo si puedo, si entra en la cátedra virtual, cosa que no sé por el peso de los videos estos que duran como 2 horas, la subo. Eh, pero bueno, si no, la dejaremos en el Facebook para los que no han podido venir y eso. Y les vuelvo a pedir, si conocen a alguien que de las personas que no ha estado todavía, que le avisen a ver qué problema hay, que nos diga si van a cursar o si se cambiaron de comisión, esas cosas. ¿Mm? Bueno, ¿alguna Bueno, pregunta? ¿Sobrevivieron? ¿Alguna pregunta, duda? Los libero, entonces. Igual seguimos el martes que viene, ¿sí? El martes que viene vamos a ver si podemos arrancar con el tema histórico, que lo voy a tener que acortar así, porque va a haber que ser bastante preciso. Anímense a hablar ahí, así no hablo tanto yo con el tema del proceso histórico que nos lleva hasta este presente. Yo ya algunas cosas las recontratiré, digamos, respecto del camino. Medio que hice spoiler ahí al final, pero bueno. Es interesante ver esto desde dónde venimos, ¿no? Porque no es que solamente fue la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Verde, y no, veníamos ya en un camino que derivó en esto. Si hubieran estado los pueblos originarios, no sé qué hubiera pasado con todo esto. Pero la población mayoritaria no son pueblos originarios. Y tampoco porque ellos quisieran no serlo, sino por circunstancias históricas. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más? Total, no nos cortaron. Si quieren decir algo, quejarse, se puede. Se puede. Bueno. Bueno, entonces, ¿nos vemos el martes? ¿Sí? ¿Nos vemos el martes? Bueno, cuídense. bárbaro. Buen fin de, profe. Bueno, Gracias, buenas cuídense tardes. que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao, profe. Hasta luego. Chao, Luisa, hasta luego. Chao, María.